Muy buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a La Radioactiva con este ciclo de entrevistas donde semana a semana distintas personalidades vienen a contar acerca del pasado, del presente y del futuro de sus respectivas profesiones. Antes de empezar con la entrevista del día de hoy, les recuerdo nuestras redes sociales por si nos quieren empezar a seguir, tal como es el caso de nuestro Instagram, que es @laradioactiva. También tenemos nuestra cuenta en Twitter, que es @inforadioactiva. También tenemos nuestro canal de YouTube, que es La Radioactiva. También tenemos nuestra cuenta de mail, por si nos quieren escribir el nombre de algún invitado que quieran que pase por acá, lo pueden hacer en laradioactivaok@gmail.com. Sin perder tanto tiempo, aprovecho para saludarlos a cada uno de ustedes y agradecerle que se hayan unido a esta transmisión, y también le vamos a dar pase a nuestro invitado el día de hoy para que se pueda unir y que ustedes lo conozcan un poquito más. A ver, esperamos a que nuestro invitado se pueda unir y que ustedes lo conozcan un poquito más. A ver ahí. Octavio, ¿cómo Bueno, te va? ¿Me escuchás bien? hola Damián, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Se me cortaba, che. Ante todo, bueno, bienvenido a la Radioactiva y gracias por haber aceptado esta entrevista. Por favor, un placer. La verdad es que te cuento que mientras que empezaba la introducción de la entrevista, la cantidad de gente que se iba uniendo y te iban saludando de distintos programas y recorriendo tu trayectoria, la verdad que habla de lo profesional que sos y también de la persona, ¿no? Porque no solamente hablaban de trabajo. Qué bueno eso, más importante todavía, que hablen de las personas. Les mando un beso a Así, todos los que están conectados para esta nota. tal cual. Así que es impresionante, pero mucho recorrido hay y bueno, a lo largo de toda esta entrevista vamos a hablar un poquito de la carrera y obviamente del Damián persona, que es el que no vemos quizás detrás de la cámara por cuestiones lógicas, que tiene su vida diaria y que está perfecto que así sea. Ujú, así es. Así que si me permitís, voy a hacer una breve introducción para que la gente sepa mejor con quién estoy hablando y arranco con las preguntas. Adelante, Octavio. Bien, les cuento a todos que el día de hoy tengo el placer de contar como invitado al señor Damián de Santo. Él es un actor de televisión y de cine argentino que también en su momento incursionó en la Escuela de Arte Dramático de Lito Cruz, allá hace un par de años. No vamos a decir cuántos para que ustedes sepan Un más o mon- menos cuánta trayectoria tiene Damián. Así que, bueno, Damián, cuando quieras, arranco con las preguntas. Sí, sí, cuando quieras vos, Octavio. Bien. La primera yo creo que es casi lógica, ¿no? Sabiendo que cuando uno termina el colegio quizás o quiere ser médico, abogado, arquitecto, por decir un montón de profesiones, ¿no? Pero ¿a qué edad fue que dijiste quiero ser actor? ¿A qué edad? ¿A qué edad? Y yo creo que a los 14, 15 años, sí. No se sabía cómo entrar a ese medio, cómo entrar a ese mundo. Pero sí, a los 14 años yo empecé a entender que me gustaba esa profesión. Increíble que ya lo tenías tan definido, ¿no? Tan marcado desde tan chico. Sí, pero no es algo que yo busqué, se fue dando. Incluso la profesora de música de la escuela primaria había visto cierta beta mía de un talento extra en la música y en el arte, así que ella me preparó para hacerle la despedida a todos los compañeros de séptimo grado que se iban egresando. Entonces yo era el protagonista de todas las comedias o las obras que se hacían de despedida para los compañeros. Y para mí fue un ejercicio maravilloso que de alguna manera fue afianzando a este actor que hoy soy hace 35 años. Bien, acabas de decir hace cuánto que estás trabajando como actor, así que Exacto, inconscientemente te llevé a eso. exacto. No es inconsciente, no tengo drama, tengo 54, así que no tengo ningún problema. Arranqué a los Bien, 19 a trabajar como actor, obviamente, de a poquito, ¿no? Y bueno, ya llevo 35 años, es un montón. claro. No, no, te iba a decir, menos mal que no son los mismos que de vida, porque si no es como que estaríamos casi igual. Exactamente, Tal exactamente. cual.
Y justamente te quería preguntar, ¿no? Entre tanta cosa que la industria de la tele, también trabajaste en cine, como dije en la introducción, quería preguntarte si sos de consumir televisión, más allá de lo que es propio de tu trabajo. No mucho, no mucho. Y es una cuestión de tiempo. Acá donde yo vivo, por ahí consumía más cuando vivía en Buenos Aires, veía más Ujú. televisión. Pero acá no me da el tiempo y la verdad que la noche me encanta por ahí acostarme después de ducharme en la cama, ponerme a leer algo, o seguramente tengo que leer un libro para ver si me gusta, lo hago o no, o estudiar los guiones de una tira o de lo que sea, ¿no? Del laburo. Y la verdad que sí, me encanta. Cuando me siento me recontra engancho y cuando me gusta lo que estoy viendo no puedo dejar de verlo y por ahí pasan horas. Pero no veo casi tele. No, mi Mira, mundo no es de la televisión. Y una de las cosas que también yo agradezco es eso, porque en función de no ver tanta tele, siento que soy un actor un poco más puro a la hora de armar un personaje. No tengo ujú, contagios de otros actores o imito a otros actores. Creo que mi vivencia es suficiente como para encarnar un personaje. está bueno eso. Y justamente me meto un poquito en lo que es la cuestión personal, sin ser invasivo, obviamente. Desde el lado No tengas profesional, problema. quería preguntarte justamente que estuve leyendo, porque yo estudio acá invitado que pasa por la radioactiva, te cuento. Muy Si no, bien. obviamente que no podría hacer las preguntas que hago. No sería Es que, activa, sería tal cual, desactivada. tal cual. Y quería preguntarte el hecho de que vos decías en dónde vivo ahora, porque no estás en Buenos Aires hace ya varios años que estás con el tema de las cabañas en Córdoba, en la localidad de Sí, Villa Giardino, si sí, casi no 22, estuve casi leyendo 22 mal. años. Sí, Te cuento que me llamó la atención esto, ¿no? Porque quizás con la vorágine que implica la capital, sobre todo Buenos Aires, tanto caos, tanto movimiento, idas, vueltas para de acá, para allá, quería preguntarte qué fue lo que te llevó a ir a la provincia de Córdoba y decir, bueno, me afinco acá porque la verdad que quizás la tranquilidad, no tanta vorágine, como te decía antes también. claro. Eh, Vuelvo a repetir, son cosas que en la vida van sucediendo, son avisos. Por ejemplo, yo siempre deseé vivir fuera de la capital federal. Cada vez me iba alejando más. Arranqué en Caballito, seguí por Parque Patricios, después Once, Dios mío, y después Urquiza, bien cerca de la General Paz. Después de ahí seguramente iba a ser un barrio privado, o irme a vivir a Carlos Ken, o irme a vivir a Capilla del Señor, irme lejos. Ahora, irme lejos y trabajar todos los días en el centro o muy cerca de la capital federal, lo tenía como engorroso. Entonces dije, me iría a vivir mucho más lejos, cosa que no me tiente el hecho de trabajar todos los días, Bien. pero tengo que vivir de algo. Entonces, cuando yo conocí por el sindicato de actores el hotel que tiene Villa Giardino, hace 30 años atrás, me enamoré de este lugar. Y a la vez, esto parece redundante, pero cuando me enamoré de una mujer con la que supe que iba a armar familia, Ujú. la traje acá para hacer un programa que se llamaba Trip con Georgina Barbarosa. Hicimos Ajá. con Georgina Trip y vino ella a conocer Jardino. Estoy hablando de Vanina Vilos, mi única mujer, con la que tuvimos dos niños. Le encantó el lugar, estábamos de novio, y yo le dije, a mí me encantaría vivir acá. Y ella dijo, bueno, nada, es un comentario como tantas otras pavadas he dicho. Y resultó que un día nos enteramos que estábamos embarazados Ujú. en el año 99 y que venía con muchas complicaciones. Entonces yo le pregunté al médico, al nieto de Ilia, justamente, Ricardo Ilia, un obstetra, un gran obstetra, le dije, ¿me la puedo llevar a Córdoba, a Jardino? Y me dijo, mira, llévatela donde vos quieras. Total, la historia de este bebé está escrita y va a suceder lo que tenga que suceder acá, en el Congo belga, o en Sudáfrica o en Jardino. Así que me la traje acá, nos vinimos acá y el día que llegamos acá, Bani no tuvo una pérdida más, no tuvo un vómito más, no tuvo un malestar más. Bueno, vómitos por ahí tuvo medio salteados, pero no tuvo más pérdidas.
y nos volvimos con una panza importante, nos quedamos casi 3 meses acá. Y dijimos, hagamos algo en este lugar. Yo creo que es un aviso. Así que dejé unas hojotas en unos terrenos que unos amigos míos me dijeron que, eh, que iban a vender los particulares y que iban de remate. Así que dejé unas hojotas y volvimos ese año ya. Empezamos a comprar de remate, empezamos a comprar particulares y cuando terminamos de construir, levantamos un par de piedras para hacer nada, para hacer algunos canteros, qué sé yo, y quedaba una piedra muy grande en la plaza y Joaquín, que era el poroto ese que estaba en la panza, pidió que le levantara esa piedra para ver si había bicho bolita y cuando levanté la piedra estaban las hojotas que había enterrado hacía 4 años atrás. Increíble, ¿no? Qué linda historia, la verdad es que Sí, más allá de lo familiar, ¿no? Porque sé que la nombrás mucho a tu mujer en las entrevistas que te hacen y también a tus hijos, ese lado familiero, ¿no? Que uno tiene, quizás más íntimo, pero también, ¿no? Como decís vos, la verdad que con el sindicato de actores conociste un lugar que después justamente llevaste a la que es la persona hoy en día que te acompaña en el día a día, como es tu mujer, y que te haya seguido el tren en el buen sentido, ¿no? Que te haya dicho, claro, sí, vamos, porque, vamos los no, dos. porque vos pensás, Octavio, nosotros estábamos en el mejor momento profesional, los dos. Vanina fue la única bailarina del maestro Pugliese, viajaba por el mundo con la hija de Pugliese, Japón, Alemania, no sé, iban a Noruega, bueno, donde se te ocurra iban a bailar tango. Y yo estaba muy bien laboralmente en Buenos Aires, pero siempre dije, si uno hace las cosas bien, y sobre todo si es buena gente, más que buen actor o buen bailarín, te vuelven a llamar, no importa dónde vivas. Y siempre dije también que si Alterio viene de España y puede trabajar en la Argentina, ¿por qué yo no puedo irme de Córdoba a Buenos Aires? No, tal cual, es impresionante. Pero la verdad que, te repito, es una linda historia que la verdad da gusto escucharla por lo que generó y lo que genera hoy en día también para muchos como algo de inspiración también. Totalmente. Sí, Y lo que no tiene historia, digamos, no tiene sustento. Puede ser muy bello, muy cómodo, pero es muy frío. Nosotros tenemos una historia verdadera por la cual estamos acá viviendo hace más de 21 años. Entonces es muy fuerte para la gente que también viene a nuestras cabañas. claro, está bueno. Aparte, se encuentra con alguien que quizás lo vio en alguna tira o en alguna película y dicen, ah, mira quién era, ¿no? Sí, igual Seguramente. son clientes de toda la vida, así que ya ni bola me dan. Lo único que hacen es me piden que les cambie la lamparita, que les dé una almohada más, que le arregle una canilla, ¿entendés? Que le prenda fuego el horno de barro. Ya me piden cosas comunes, no me piden autógrafos, fotos, ya están podridos de verme. Claro. Soy el de Andrés eras el mantenimiento, famoso. Claro, antes claro. eras el famoso, ahora sos Damián, ya está. Soy Damián, el de mantenimiento, exactamente. Y justamente vuelvo a lo que es el tema del mundo laboral, porque esto, de eso se trata un poco la entrevistas de la radioactiva, que es Ujú. interés general, entonces vamos y venimos constantemente en cuanto a las preguntas. Uno de tus últimos éxitos, sin decir el último, fue el primero de nosotros. La verdad que tuve el gusto, sentirme privilegiado también al mismo tiempo, de hablar con Romina Moreto, con Juan Ciufo, gente que en el día de a día los acompañaba en lo que es la tira, Sí, y todos destacaban la amistad, sobre todo, más allá de lo que veíamos los espectadores detrás de la pantalla. Justamente ustedes, yo creo que también desde ese lado veían ese espíritu de amistad, que no eran los hombres por un lado, las mujeres por otro, sino al contrario, ¿no? Y en tu caso particular quiero destacar que la verdad hiciste un papel, no es porque estoy hablando con vos ahora, sino lo diría con gracias. cualquier otro de los actores, es que un papel difícil, ¿no? Porque quizás hoy en día, por más que está más visto, el tema del hombre, cómo se revela frente a una situación como la que tuvo que atravesar el personaje de Nacho, yo te quería preguntar, ¿cómo fue para vos tener que encarnar tremendo papel? Porque quizás nunca lo habías hecho, o si lo hiciste, quizás lo habías hecho desde otro lado, ¿entendés? Mm. Entonces me parece como que es un tema que está bueno que la gente tome conciencia de esto y que no haga a un lado, sino al contrario, como que apoye a la persona que toma esta decisión. Sí, bueno, eh, humanamente, en el pensamiento humano, me parece que si vos tenés un familiar, un hijo, que en algunos casos puede ser no muy fácil de aceptar, o un amigo, lo que primero tenés que ver es que si el otro es feliz ante esta decisión,
hay que apoyarlo. Ujú. Eso como primera medida, me parece que es la presentación de esta tesis. Eh, Cuando uno encarna un personaje tan contradictorio al principio y claro al final de esta historia, el, yo creo que el dolor más grande es la herida que puede provocar en su entorno, a sus hijos, a su mujer, a sus amigos, porque es algo inesperado, obviamente. Si bien hay una amistad muy fuerte entre ellos ni siquiera se imaginan que, que Nacho de alguna manera no es quien demuestra ser con ellos. Entonces, Claro. ante la aparición de esta enfermedad y de este pedido de cumplir con los sueños y de alguna manera no dejar nada pendiente en esta vida, en esta edad que tenemos, o la que representamos en la ficción, eh, yo creo que la gente se enterneció muchísimo con la aparición de la libertad de cada uno de nosotros. Ujú. Seguro. No hubo una crítica destructiva, al contrario. Eh, Historias que han pateado el tablero, en este caso hubo muchas con antelación, muchas. Podemos hablar desde Adiós Roberto, desde Zona de Riesgo, desde Verdad Consecuencia, donde yo fui uno de los protagonistas, que era un gay, era abogado gay. Eh, Muchas historias se fueron contando, pero como se va contando también no solo la historia en particular, sino el entorno también hace a la historia y presiona sobre la historia. Entonces, me parece que lo más difícil en esta época, que totalmente está aceptada la sexualidad de cualquiera, eh, más allá de algunos que por ahí están en contra de la realidad y de la verdad y de la felicidad incluso de otros, eh, acá, acá creo que el gran contraste era que esté casado con hijos grandes, porque con hijos chicos se podía ocultar la situación y solo saberlo a la mujer hasta que los chicos fuesen grandes. Pero en este caso, los hijos eran grandes y vivían o evidenciaban este cambio del papá, ¿no? Eso es lo que más, me parece, fue más fuerte para el espectador. Y no fue de repente, esto no fue, digamos, no fue una decisión que tomó solamente porque su amigo estaba enfermo. Esto iba a suceder en algún momento. Pero la realidad es que por ahí sucedía demasiado tarde para él si esto no pasaba. Claro, no, no, te lo decía más que nada por el hecho de que, como vos decís, cuando empezó la tira también, Nacho era esta persona que estaba casada, que trabajaba en la constructora, que tenía dos hijos en edad de colegio también, hasta que un día en una reunión con amigos salta de casualidad el tema y él lo confiesa sin ningún tipo de problema. Al contrario, yo creo que lo confiesa como diciendo, miren, son ustedes mis amigos, son los primeros en que me tienen que bancar en esta. Yo creo que, yo creo que el primero de nosotros es cualquiera de nosotros, no solamente los actores Totalmente, que la protagonizan, sino cualquiera en una juntada con amigos. Siempre tenemos alguno, viste, que es el que supuestamente más facha tiene, o es el que llega más tarde, o de repente, si querés, es son el que nos roles, trata son los de entrar a todo. roles. Claro. El Entonces, el boludo que hace el asado y va temprano y hace el fuego, y está 3 horas con olor, y vienen todos perfumaditos y dicen, che, qué olor asado que tenés. ¿Y quién quiere que haga el asado, desgraciado? Y si vos venís a claro. las 12 de la noche cuando ya la molleja está seca. Claro, pero vos fijate que lo bueno, que a priori está la amistad como red. Uno lo cuenta con los amigos porque uno sabe que va a haber un 99,9% de aceptación y de entendimiento y de comprensión y de acompañamiento. Cosa que por ahí vos lo contás en el ámbito laboral Mm, y hay ámbitos laborales que por ahí en una de esas te hace cuesta arriba, hacerlos entender, o tal vez viene, arranca la gastada y no se lo toma en serio. A mí me parece que es importante ser lo que es uno en la vida. A veces uno se arma de un personaje que a la distancia no lo va a poder sostener y que eso entristece y hay que, la verdad que es como, es loco lo que te voy a decir, pero hay que morir feliz
Y sí, obvio, siempre. Hay que morir feliz. Y haciendo lo que a uno le gusta también, ¿no? Total, exactamente. Y justamente vos hablabas de la felicidad, ¿no? Eso que tan lindo transmiten tanto las personas en su ámbito laboral, ya sea actor, sea cualquier otra profesión, como las personas en la vida diaria, me refiero a también los amigos, las reuniones, el motivo de charla, desde compartir un mate, bueno, ahora cada uno con el suyo por cuestiones lógicas de pandemia. También volviendo un poquito atrás en lo que es tu carrera, trabajaste con mucha gente reconocida, que la verdad es que yo creo que te debes sentir un privilegiado, ¿no? Ahí quizás no el actor, sino la persona. Entonces, Ambas quizás dos, uno, ambas dos, tal cual. ambas dos. Y He quería aprendido preguntarte, mucho con ellos. te traigo un poquito al recuerdo, ¿no? En cuanto a lo emotivo, porque mucha gente cuando conté que iba a hacer esta entrevista me pidió que te preguntara o me pidió que te lo refresque. El hecho de haber trabajado con Romina Yan, que quizás yo en mi caso particular ya te darás cuenta que vivía todos los días chiquititas, era sentarme enfrente de la tele a verlo ahí. No, después te digo en privado la edad, pero ya te das cuenta más o menos la generación que Sí, manejo. sí. Entonces, después cuando ya uno es más grande, me enganché con Amor Mío, con la historia, ¿no? En sí, y después en Bella y Bestia también. Entonces, trabajar con alguien que fue tan especial para la tele, no es por ser hija de, por el hecho de que ella tenía una carrera formada. Yo te quería preguntar, ¿qué fue trabajar con semejante actriz? Porque la verdad que para mí era un ejemplo para todo, ¿no? Como persona, como actriz. Y bueno, desde el humano yo creo que también transmitía un montón de cosas. Ni hablar, fuimos grandes amigos. Amigos, la familia fue amiga, mis hijos de sus hijos, yo soy amigo de su viudo marido de Darío. Una mina con muchos ovarios, con un gran convencimiento en el deseo de ser madre, familia, de respetar esos tiempos, una gran profesional, muy divertida y, y la verdad que para ella era un desafío triple, te diría yo. Primero, el hecho de ser actriz cuando era más jovencita. A veces a la gente se le da la oportunidad, pero después no se la puede sostener porque no hay capacidad. Y ella tenía sobre sus espaldas su papá, director del canal, su mamá, actriz y productora de ficción. Entonces, ella tenía ese peso de demostrar que el espacio que estaba ocupando se lo merecía y se lo ganó con creces. Y siempre digo, y lo recalco, yo creo que la agarré en su mejor época profesional como actriz y aparte en su mejor época de su vida, porque completó varios puntos que ella tenía pendiente. Uno era poder trabajar con su mamá y su papá otra vez. Gustavo ¿Mm? y Cris fueron productores de Amor Mío y de Bella y Bestia. Trabajar con la dirección de su hermano, bajo la dirección de Tomás Yankelevich. Unir la familia, lo logró. Tenía dos hijos y quería tener una nena, tuvo a Azul, lo logró. Logró varias cosas que si nos ponemos a pensar rápidamente, junto a álgebra, parecería que logró todo lo que tenía que lograr en esta vida y se fue. Es impresionante, ¿no? El ángel que tenía, ¿no? Impresionante. Yo la disfruté muchísimo y aparte me he divertido mucho. Y yo creo que estoy casi seguro que fui uno de los mejores compañeros que tuvo, sacando a Fernán, que no lo aguanta nadie, a Fernán Merán, ni yo que lo quiero como un hermano. No, pero la agarré en un buen momento donde ya estaba muy abierta a aprender cosas de actriz ya adulta, ya no trabajar con chicos, sino con adultos. Y es diferente, porque hay muchos sentidos a la hora de decir las palabras. Y era muy interesante porque yo le improvisaba mucho las escenas, y ella se adaptaba con una rapidez y logró conectarse conmigo y yo con ella. Yo creo que fue mágico. Así que, bueno, no tengo más nada para decir. Creo que
No, no, sí, está todo La dicho. embelecé lo más que pude. Tal Y cual. No, se no, lo merece, se lo merece, se lo obvio, merecía. obvio. Sí, de algún lado no se debe estar mirando, estoy seguro de eso, no te quepa Seguro, ninguna. seguro. Debe estar diciendo Pero, que falta que diga algo, pero no, tranquila, no lo voy a decir. no, yo te iba a decir justamente que, bueno, dos hijos varones, a vos te faltó la nena, ella la tuvo, Es pero que después te... yo busqué la nena Ah, ese mira. mismo año con ella. Nuestro hijo Camilo y Azul Ajá, se llevan una semana de diferencia, porque mira, buscamos juntos, dijimos, al ataque, basta de laburar, a hacer el amor y a buscar criaturas. Y ella logró con una técnica que le había enseñado una amiga del yoga, qué sé yo, que sea nena. Y ah, nosotros, acá está mi mujer, yo creo que nos olvidamos de la técnica esa y tuvimos otro varón. Como nosotros tal somos cual. 4 hermanos varones, que tenemos 9 hijos varones, era casi imposible lograr un XY. Imposible. Claro. No, no, y justamente recién lo nombrabas a Fernán, que también uno lo tiene de muchísima experiencia en cuanto Uf, a su trabajo. Como digo yo, pedazo de actor, ¿no? Lo ves haciendo ni de hablar. bueno, de malo, lo ves en cine, en teatro, en tele también. Quería nombrarte también a Facundo Arana. Sé que quizás no está viendo esta entrevista, pero bueno, otro de los galanes que tuvo al lado, ¿no? Por decir. Claro, sí, Para que sí, no se sí, ponga sí, celoso. seguro. Sí, sí, Gustavo Bermúdez también estuvo con ella, me También acuerdo. Gabriel Corrado. Gabriel Bueno, me puedo Corrado, preguntar. sí, Hay divino, un montón. divino. Tenemos para hablar Pero, largo y tendido de esto. Fernán y yo, que no somos tan lindos, fuimos los mejores actores para ella. Un poco de humildad y de ego ante todo, ¿no? Y bueno, pará, pero lo compensé con que no somos tan lindos. Claro. Y ahora volviendo un poquito a la cuestión personal, sé que hiciste un poco de todo, como es el lema de la radioactiva a lo largo de tu vida. Quería preguntarte, ¿a qué te hubiese gustado dedicarte sin ser actor? Descubrí con las cabañas, viviendo en medio de la naturaleza, que me hubiese gustado ser ingeniero recuperando la energía, o sea, reciclando. Me hubiese gustado, no sé, producir gas con la combustión de los pozos ciegos, de la basura, generar luz, electricidad, reutilizar todo, tener la capacidad para poder desarrollar una desconexión con el sistema, con el Estado total. Pagar a FIP Mirá, nada más y generar mi propia energía. Me hubiese gustado ser ingeniero en ese sentido. mirá, qué increíble, ¿no? Todas estas cosas que estabas diciendo recién, reciclar la energía, ¿eh? Para mí es todo chino básico, te imaginas que soy del palo del periodismo, entonces Total, decís como que total. con Pero la- hoy tenemos esta imagen porque hay alguien que está metiendo gasoil en una usina que genera luz para que nosotros podamos tener internet, podamos Ajá, vernos, podamos escucharnos. Es fuerte. bueno, Detrás de y sí, todo esto hay alguien que se está ocupando para que siga funcionando todo. Y me parece que está bueno, por ejemplo, en Las Vegas se produce luz y gas con la basura, se combustiona la basura sin largar ningún tipo de humo al exterior, todo se comprime y se reutiliza. Y eso es ingeniería, eso es capacidad, eso es desarrollo, no solo en el ambiente, porque uno obviamente se va a morir y el ambiente que sea lo que Dios quiera, dicen algunos, pero a mí me encanta ver que la naturaleza siga ocupando su lugar y que nos siga dando lo que nosotros necesitamos de ella, ¿no? Pero nosotros también tenemos que de alguna manera devolvérselo. Entonces, usar los vientos, los ríos, no sé, te digo más, la materia fecal de las vacas, de los caballos, se usa igual, ¿no? Para hacer algunas construcciones, pero me encanta todo eso que dice, ay, un sorete, bueno, es reútil. Un sorete te puede calentar, no sé, una pava de mate por día. mirá, no, 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 no lo tenía ese dato, así que bienvenido sea, la verdad. No tengo Totalmente. caballo cerca, pero No, no importa, no importa, pero bueno, en la materia fecal del caballo se usa para que se pegue el ladrillo, por ejemplo. Barro, mira, agua y materia fecal del caballo, que le decimos bosta, eso sirve para pegar. Los mira, hornos de barro bueno, están hechos con bosta. O sea, mira.
Es Menos mal que cuando orgánico. lo prendés no sale olor, ¿no? No, porque ya los queman antes los queman. Al principio, antes de usarlo, los queman. Pero Menos pará, mal. pará, el café más caro del mundo es el café que defeca el mono Ujú. con el grano adentro de café. Ajá. ¿Ya ¿Sabías? lo tomaste o no, no No, no sabía, lo pero lo tomé porque es probaste? carísimo, no llego a pagarlo, pero me gustaría probarlo. Bueno, dividimos, hacemos a medias y tomamos una taza cada uno, por lo menos. Claro, un poquito, un sorbo cada uno, un sorbo Claro. cada uno. O sea que dentro del Y excremento del mono viene el café más caro del mundo. tal cual. Y justamente hablando de todas estas cosas, de las curiosidades que me estás contando, al mismo tiempo voy aprendiendo, te cuento. Así que lo tengo como guía útil para el día de mañana. Recién hablabas también de que hoy en día ya para mucha gente no sos la persona que te ve en la tele o te ve quizás en el cine con alguna película. Sos Damián, el de hecho y derecho, el de mantenimiento de la cabaña o el que quizás necesitas, che, nada, se me rompió la lamparita, cámbiamelas, prendeme la estufa a leña y lo que sea. Quería preguntarte, ¿cómo es un día en tu vida, sea en Córdoba, sea en Buenos Aires? ¿Sos muy organizado? ¿Tenés una rutina? En las temporadas soy más rutinario que fuera de ellas. Tengo la rutina obligada de llevar a mi hijo al colegio, a la secundaria, de hacer las compras para el complejo, si hay algo que se rompió temprano, meterle mano, temprano o muy tarde, según la necesidad. Si por ejemplo, hay una estufa que no funciona, le tengo que cambiar el magiclick, digamos, el chispero para que prenda, o está sucio el pico porque el gas viene sucio. Ir a comprar combustible para tener en el generador por si se llega a cortar la luz, ver que estén todas las térmicas en buen estado, los disyuntores en buen estado, que anden de los jacuzzi, los motores de los hidros, que todas las canillas salga bien el agua, que no haya sarro. Me ocupo de todas esas cosas que son diarias. Pero después tengo un tiempo libre en la que puedo salir a caminar, puedo salir a caminar con Vanina, o salgo solo a andar en bicicleta, o voy a jugar al pádel con papás del colegio, con amigos, qué sé yo, el que vende lamparita, el que fabrica la media luna, me voy a pescar con él a Cruz del Eje. Tengo una vida muy libre y es por eso que vine acá a vivir. No la tendría yo en Buenos Aires. Claro, me imagino, ¿no? Pero qué lindo esto, ¿no? Que mostrás ese lado humano también, que, viste, de repente decís, no, si estaría en Buenos Aires, como decías recién, con la comparación, ¿no? Si estaría en Buenos Aires en el día a día, quizás no me alcanzaría el tiempo o no lo podría hacer porque justamente tanto caos, tanta vorágine y demás. No, y aparte agarraría todos los laburos, que qué sé yo, haría no, una tira durante el día y teatro a la noche, entonces no tengo ni los fines de semana libres. Y lo hice muchos años, pero ahora prefiero esta vida, prefiero yo contar mi historia y no que la cuente otro, ¿no? Que me veía pasar como una saeta. Yo me puedo parar, hablar una hora y media si fui a comprar dos criollitos y un sachet de leche con el almacenero, que escoté con el carnicero media hora hablando y nadie de atrás se queja. Puedo estacionar en todos lados, no me cobran por estacionar, ni tengo miedo de dejar la ventanilla abierta de me roben el estéreo. Hay un montón de cosas que el ser humano debería vivir tranquilo en la ciudad que no se puede hoy en día, Sí. lamentablemente. Y justamente hablando un poco de tu vida en cuanto a lo actoral, sé que, como te dije, hiciste tele, haces cine, también incursionaste en el tema de, empezaste con la Escuela de Arte Dramático de Lito Cruz. Quería preguntarte, ¿en qué está la faceta de Damián de Santo como actor de teatro? ¿Hay posibilidades que se lo vea? ¿O ¿En quizás teatro? vos sí, o no, no es tan Sí, así? sí, hubo un par de propuestas interesantes. Lo que pasa que por ahí hay años que se juntan con una peli o con una serie, entonces no lo puedo hacer, porque en realidad me tendría que ir a vivir de nuevo todo el año a hacer teatro. Pero un teatro, por lo menos que fuese el San Martín o el Cervantes, que son 3 meses de ensayo, 3 de función y se terminó con fecha de inicio y finalización, ahí me seduce un poco más. Pero también me seduce el tema de hacer teatro comercial y salir de gira, porque sería Ajá. solo viernes, sábado y domingo. Pero bueno, para eso hay que lograrlo, hay que ver qué obra de teatro, pero eso lleva mucho tiempo y la verdad que abocado un poco
a la problemática que yo tengo, que no me puedo ir en verano ni en vacaciones de invierno, Ujú. estoy un poco limitado a hacer teatro. Lo otro lo puedo acomodar más. Pero nadie te dice que un monólogo, o como dicen ahora, un stand-up, donde yo pueda agarrar la valijita, irme donde quiera, estrenar en Buenos Aires, estar 2 meses en Buenos Aires o 3, hacer un éxito o un fracaso y salir al interior del país a que nos conozcan desde el norte hasta el sur, desde el este hasta el oeste, ¿no? Incluso hoy Claro. por hoy está bueno ir a Chile, irse a Uruguay, irse a Perú, a Bolivia, a llevar. Yo conozco muchos amigos que hacen teatro ahí. Y si me llaman de España, pues me iré a España, hombre. Pues te ha salido el tono gallego, claro. Claro, joder. No, no, y justamente esto, ¿no? En relación a que uno te ve con tanta dinámica, ¿no? Que quizás si un director de teatro está viendo esto o un representante del ambiente teatral viendo la radioactiva, porque no se puede contactar con vos y quizás te tira una propuesta que quizás te interese, ojo. Por supuesto, siempre estoy abierto a las propuestas interesantes, obvio. Y justamente hablando de eso, ¿no? ¿Estás en algo nuevo que estés medio encaminando, en algún trabajo nuevo, sea en tele, en cine, o quizás no desde la faceta actoral, puede ser desde la conducción, como en su momento hiciste con Sí, Morphy en la pantalla de Telefe? Y nos podés sí. contar, obviamente, si es que se puede Sí, a contar. partir del lunes empiezo a grabar durante 15 días una miniserie para una plataforma que no sé cuál es todavía, Bien. pero la autora es una chica rosarina, Karina. Va a actuar, va a protagonizar conmigo una historia muy linda. Son de 6 personajes que dura 8 capítulos, así que ya pronto sabremos para qué plataforma va a ir a parar. Así que ya el lunes arranco a filmar. Bien, sabes que la radioactiva está a disposición para hacer difusión, podés contar con nosotros también. Dale, perfecto, por supuesto. Cuando ya sepa dónde va a parar y cómo se va a llamar, ahí me tenés. Acá me tenés, mejor dicho. Tal cual. Así que no te quiero robar más tiempo, Damián. Sé que tenés tu vida personal detrás de el ambiente laboral y que te hayas tomado este rato para hablar conmigo y que la gente de la radioactiva también te conozca un poquito más y también la gente que todavía no nos seguía, los invito a seguir este ciclo de entrevistas que la verdad lo busco hacer con total profesionalismo, sin invadir más allá de lo permitido y que, bueno, conozcan a la persona más allá de lo que hace. Así que, Damián, te mando un Gracias, abrazo Octavio. grande, un placer, mis respetos ante todo como persona y como actor por todo lo que vi y lo que voy a ver de vos. Y te pido por favor que me respondas esta pregunta y un pedido más, que es si te Sí, sentiste como cómodo a lo largo de toda esta entrevista, que ese es el objetivo primordial que manejo, y que por favor le mandes un saludo a la radioactiva y que sabés que las puertas, como te dije recién, las tenés abiertas para cuando tú quieras. Perdón, tú, te dije tú, ya me estás no contagiando importa, el no gallego. importa, no importa. Ya, no, ya lo estás, Para, estás vendiendo esta nota para afuera. claro, Estás con cuando el vos quieras neutro. hablar, lo puedas hacer. Sí, no, divina la nota, muy amena, muy cordial. Es muy lindo hacer una nota con vos porque sos una persona que hace notas, no es un notero, eso es lo bueno. Entonces, haces que uno se sienta cómodo, como en casa, más allá de que yo estoy en mi casa y vos, no sé, calculo que estás en la tuya, pero hace sentir muy cómodo al entrevistado. Así que muchísimas gracias, Octavio. No, Un por placer. favor. El placer fue mío, Damián. Y bueno, quedamos en contacto para cuando quieras volver a hablar o bien si surge algo, me Dale, encantaría mantener contacto con vos para que la gente pueda volver a conocer un poquito más de quizás cosas que dale. nos faltan. Perfecto, y mucha gente se anotó ahí, está hablando, está diciendo cosas de Córdoba, gente de Córdoba. Gracias a todos los que se conectaron y es muy interesante que estén ahí cuando Octavio hace notas porque de verdad son diferentes. Un beso enorme a todos y gracias por conectarse. Gracias a vos, un abrazo grande. Chao, a vos. Gracias. Buen fin de.